Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo por nuestro canal regional Telepacífico, donde estaremos llevando hasta sus hogares la procesión del Santo Sepulcro o procesión del Silencio. Los saludamos exactamente desde el municipio de El Cerrito, ubicado a 47 kilómetros de la capital del departamento del Valle del Cauca. Aquí en el Parque Rada se deja de sentir la bulla cotidiana para entrar un silencio, una solemnidad que espera el paso de 31 estatuas, imágenes, tallas que hacen parte de esta procesión del silencio que hoy se celebra, hoy Viernes Santo, cuando se recuerda la muerte de Jesús en la cruz. Durante estas 2 horas nosotros estaremos llevando hasta sus hogares los pormenores de cómo se vive la Semana Mayor en el municipio de El Cerrito. Queremos saludar como siempre a todos nuestros televidentes, a ustedes que hacen parte de esta región del Pacífico colombiano, que se encuentran ubicados en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y nuestro Valle del Cauca. Somos más de 8 millones de habitantes que en esta zona de nuestro país, 174 municipios y nuestro canal regional Telepacífico siempre comprometido con el cumplimiento de su misión, mostrando y exaltando todas las tradiciones y todas las manifestaciones tanto artísticas, culturales y religiosas. Queremos entonces también saludar a esta hora de la noche a quienes nos estarán acompañando durante esta transmisión. Se trata del señor Diego Antonio Carvajal, él es historiador. Muy buenas noches, gracias por estar a esta hora con nuestro canal regional Telepacífico. Buenas noches. Bien, también nos acompaña el señor Hernando Ocampo, él es miembro de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Muy buenas noches. Buenas noches, Gigi. Ellos serán los encargados de recrear todo lo que se vive en cada escena, en cada paso de los que hoy estarán desfilando o pasando por las calles de este municipio de El Cerrito. Tenemos que agradecer a la alcaldía municipal de este digamos, centro que nos atiende, este municipio del Cerrito, porque gracias a ellos podemos llegar hasta sus hogares. También tenemos que agradecer al Ingenio Providencia, que hace posible que esta transmisión se realice en el día de hoy, Viernes Santo, don Diego, donde lo que se busca es, por supuesto, recordar la muerte de Jesús en la cruz, de ese Jesús que murió, pero que resucitó. Claro, me parece que es interesante que los cerriteños, y no solamente nosotros, sino también todos los colombianos, estén pendientes de esta transmisión, debido a que aquí estamos haciendo una demostración pública de la fe que nos embarga pues alrededor de todas las imágenes que van a estar acompañándonos esta noche. Don Hernando, vemos cientos de personas que no solamente son cerriteños, muchas personas son turistas que vienen por estos días a vivir la Semana Mayor en el municipio del Cerrito. ¿Por qué lo hacen? En realidad, aquí en el municipio del Cerrito ha sido una tradición bastante grande, porque ha sido un pueblo muy religioso. Desde hace muchos años se vienen llevando a cabo estas procesiones como un homenaje a el Señor, haciendo un recorrido por toda su vida y llevando a todo el pueblo ese calor religioso, humano, y toda la gente que viene aquí al Cerrito, no solamente los cerriteños, sino todos los que vienen precisamente por eso, porque aquí se siente un verdadero calor religioso, una acogida humana, y se sienten bien en nuestro pueblo. Don Diego, ¿qué dice la historia? ¿Cuántos años de estas procesiones aquí en el municipio del Cerrito? Pues desde el año de 1881, cuando llegó el padre Francisco Antonio Campo, se comienzan a organizar las procesiones. Resulta de que se tiene noticias de que en las haciendas donde habían capillas, especialmente en San Agustín, Alizal, La Concepción, y se hacían unas procesiones que comunicaba esta actividad de hacienda a hacienda. De modo que en realidad no es tan moderna la Semana Santa en Cerrito, es una Semana Santa que viene de la época colonial, pero indiscutiblemente que es el padre Campo el que le da la altura, le da la presencia significativa de lo que es la Semana Santa para todos los creyentes. En este momento ustedes están viendo en pantalla la entrada de la Cruz Alta. Recordemos que en la cristiandad, pues la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado,
ya que según sus creencias, gracias a la cruz, él venció a la muerte en sí misma y rescató a la humanidad de la condenación. Don Hernando. Es correcto. Nosotros siempre tenemos la cruz como un signo. Los cristianos siempre lo llevamos en alto porque recordamos que en la cruz murió Cristo para salvarnos del pecado. Cristo que muere en la cruz y enclava en ella los pecados de toda la humanidad. Nosotros los cerriteños hacemos gala de este honor que tenemos todos los cristianos, de llevar en alto la cruz de Cristo. Vemos entonces en este momento, don Diego, este símbolo que además hay que decir que condensa la imagen de la pasión del Cristo, también el misterio pascual que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Indiscutiblemente, toda esta ceremonia, todo este transitar de los diferentes pasos nos está recordando precisamente que le debemos a Jesús el hecho de habernos liberado del pecado. Su muerte es precisamente eso, la liberación del pecado. Esta cruz alta también está acompañada, más adelante lo vamos a ver, de unos cirios de luz, porque entre todos los simbolismos derivados de la luz y del fuego hay que decir que el cirio es la expresión más fuerte, don Hernando. Sí, los cirios son la representación de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Ese cirio va encendido y no solamente es un adorno, no solamente para precedir la procesión, sino para indicar que aquí está Cristo Jesús presente, que está Cristo caminando con nosotros. Él preside toda actividad litúrgica en nuestra vida. Bien, pues también estamos viendo la imagen del ángel, el primer paso de esta procesión del Santo Sepulcro. El ángel, hay que recordar lo que cita la Biblia, dice: mas el ángel dirigiéndose a las mujeres les dijo: vosotras no tenéis que temer, que bien sé que venís en busca de Jesús que fue crucificado. Así lo señala Juan en el capítulo 28 y en el versículo número 5. Sí, el ángel en la parte bíblica es un ser muy importante para todos nosotros. Primero, el ángel es la presencia de Dios. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Dios se hace presente a través del ángel. Y si seguimos escrutando la Sagrada Escritura, vemos que el ángel tiene un oficio especial, ser el mensajero de Dios. Y lo vemos en diferentes partes de la Sagrada Escritura. Mira, por ejemplo, cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen anunciando que va a ser la Madre de Dios. Lo vemos también en sueño, cuando se le presenta a José y le pide que no vaya a repudiar a María porque va a ser la Madre de Dios. Si seguimos nosotros mirando el Nuevo Testamento, los ángeles siempre estaban presentes en la vida de Jesús. Mira, y hay que, perdón interrumpirlo, hay que recordar también cuando se produjo un gran temblor de tierra, cuando el ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Y así lo estamos viendo representado ahí, don Diego. Un poco es necesario también hablar de la talla y de toda esta imagen. ¿Cuántos años lleva aquí en el municipio del Cerrito? Bueno, la talla se ha hecho mayor en la medida en que se ha pensado que existe una procesión infantil y que por ese motivo las tallas deben ser pues de buen tamaño para dar mejor impresión. Pero indiscutiblemente el ángel siempre ha estado presente, siempre ha abierto las procesiones de Semana Santa, por esa importancia que tiene. La importancia radica, como decía el compañero, en que es un mensajero, pero además de ser un mensajero, en la antigüedad el ángel era el encargado de llevar
el alma que se iba a entregar al nuevo ser que iba a ser engendrado, pero también el ángel tiene otra finalidad y es recoger el alma de la persona que ha muerto, y precisamente ese ángel allí está recogiendo el alma de Jesús, que en este momento pues ya ha fallecido, ¿no? Muy bien, debemos reseñar también que este paso de El Ángel, su síndico es Livia Jaramillo y el capitán Luis Carlos Burgos. En este momento también hace la entrada el segundo paso, el paso de Mateo Apóstol. Recordemos a Mateo de la siguiente manera, dice: así que fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de entre ellos, a los cuales dio el nombre de apóstoles, a saber, Mateo y Tomás, Santiago hijo de Alfeo y Simón llamado el celador. Ahí lo referencia el Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 13 al 15, don Hernando. Sí, Mateo, hay que resaltar algo en él. Él era una persona pescador, vivía cerca del lago de Tiberíades, y una vez que fue llamado por el Señor, tuvo la fortaleza de abandonar todo para dedicarse al Señor, a su maestro. Mateo era de temperamento bastante fuerte, pero al lado del maestro se fue formando y tuvo la entereza de ser uno de los discípulos que más resalta en la vida de Jesús. Este paso, la síndica, es Gloria Galeano y el capitán Jorge Medina. ¿Qué podemos decir de las personas que son las encargadas de cuidar los pasos aquí en el municipio del Cerrito, de ese compromiso para mantener la tradición y para mantenerlos en buen estado? Sí, no solamente es un compromiso con la imagen, con el pueblo del Cerrito, sino también con la familia. Indiscutiblemente la familia adquiere categoría por tener una imagen en la casa. Normalmente la imagen no se guarda digamos que en un lugar alejado del lugar principal que viene a ser, por ejemplo, la sala, ¿no? A veces hay casas donde en la sala están las imágenes, acompañando pues a la familia. De este santo, de esta talla, podemos decir que es acompañada por un ángel, pero yo creo que en realidad no es un ángel lo que debe acompañar, sino un hombre alado, porque los 4 evangelistas, precisamente él hace parte de esos 4 evangelistas, su representación es la de un hombre alado, debido a que sus relaciones con la gente eran muy cordial. Por ese motivo, entonces, lo que se ha denominado el tetramorfo de los 4 evangelistas, sí, para él viene a ser un hombre alado, a quien se le ha colocado un ángel alado. Bien, eso podría quedar como estudio para próximas procesiones, para que sea tenido en cuenta y pueda tener esta modificación, si así se pudiese hacer, el paso de Mateo. Igual tenemos que decir que hace la entrada del siguiente paso, se trata de San Felipe Apóstol. Y cuando hablábamos de este discípulo, este apóstol, hay que decir que nació en Betsaida, en Galilea, y que al día siguiente determinó Jesús encaminarse a Galilea, y en el camino encontró a Felipe de Betsaida, padre de Andrés y Pedro. Patria de Andrés y Pedro. Así lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43 y 44. Fue el 5º apóstol llamado. Sí, exactamente, tú lo has dicho. Fue uno de los datos curiosos, que Felipe fue el 5º de los apóstoles que el Señor llamó, y que lo llamó directamente por su nombre. No lo mandó a llamar por intermedio de otro, ni se lo llevaron, sino que directamente el Señor lo llamó. Nació en Betsaida y es una población que está junto al lago de Genesaret. Murió en Cesarea de Filipo. Usted lo ha señalado, dice que además la historia cuenta que Felipe estaba entre los que seguían a Juan el Bautista y estaba con él cuando Juan señaló por primera vez a Jesús como el Cordero de Dios. Sí, lo llamó precisamente el Cordero de Dios porque en ese momento sintió esa necesidad de pensar que tenía algo importante para su vida, que era la conversión.
él lo sintió fuertemente dentro de sí y por eso lo llamó el Cordero. Antiguamente se tenía la costumbre de inmolar estos animalitos para ofrecérselos al Señor. Como sacrificio. Como sacrificio. Don Diego, y de esta imagen, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de la historia de esta talla que además pues la estamos viendo en este momento y sabemos que no solamente hace parte de la procesión del Viernes Santo, sino también de otros días de esta Semana Mayor? Lo que pasa es que inicialmente solamente pues en las procesiones digamos que desfilaban tan solo dos apóstoles, que eran Pedro y Juan, por aquello de ser los apóstoles preferidos de Jesús. Aquí en Cerrito, en la medida en que fue creciendo la Semana Santa y las procesiones, se hizo necesario incluir mayor cantidad de imágenes. Por ese motivo se comienzan a elaborar las imágenes de los apóstoles. Hoy en día sabemos que exclusivamente faltaría tan solo un apóstol, y eso que no se colocaría como apóstol individual porque por la condición que quedó, que viene a ser Judas. Muy bien. Me parece que sería bueno recordar que Felipe Apóstol es el encargado de conseguir lo que son los panes y los peces para que se pueda alimentar toda esa gente que está esperando pues un milagro por parte de Jesús. Tenemos que agradecer a la Alcaldía Municipal de El Cerrito por su vinculación y apoyo a las actividades de la Semana Santa y en especial a la realización de esta procesión del Santo Sepulcro, a la transmisión que ustedes están pudiendo en este momento disfrutar. También les recordamos que el Ingenio Providencia es el único productor de azúcar orgánica en el país. El Ingenio Providencia les desea una Semana Santa en paz. Agradecimientos también a la Junta Permanente Pro Semana Santa del municipio de El Cerrito, que con su labor permite que año tras año se mantenga vivo el fervor de los feligreses en esta Semana Mayor. Escuchemos un poco de las notas de la banda músico marcial Jorge Isaacs. De esta banda queremos hacer una pausa comercial. Los invitamos a mantenerse conectados con nuestro canal regional Telepacífico. Ya volvemos desde el municipio de El Cerrito con la procesión hoy Viernes Santo del Santo Sepulcro. Estamos de regreso en vivo y en directo desde el municipio del Cerrito, ubicado cerca a la capital del departamento del Valle del Cauca, vamos a decir más o menos a 1 hora de Santiago de Cali. Tenemos que decir que hoy los estamos acompañando Viernes Santo para llevarles hasta sus hogares la procesión del Santo Sepulcro, y tenemos también que agradecer a la Alcaldía Municipal de El Cerrito por su vinculación y apoyo a las actividades de la Semana Santa y en especial a la realización de esta transmisión de la procesión del Santo Sepulcro. Les recordamos también que el Ingenio Providencia es el único productor de azúcar orgánica en el país. El Ingenio Providencia les desea una Semana Santa en paz.
Agradecemos, por supuesto, a la Junta Permanente Pro Semana Santa del municipio de El Cerrito, que con su labor permite que año tras año se mantenga vivo el fervor de los feligreses en esta Semana Mayor. Y avanzamos entonces con la procesión y en este momento estamos viendo el paso de Simón Apóstol. Don Hernando. Simón era uno de los 12 apóstoles, era pescador en el mar de Galilea. Él ejerció este trabajo hasta el momento en que se incorporó a la vida con Jesús. Abandonó Cafarnaún para unirse a todos los demás discípulos. Jesús cambió su corazón y Simón dedicó su vida al servicio del Evangelio. Cuando miramos esta imagen, don Diego, hay que decir que es una imagen de la inspiración de Nelson Saavedra y que desfila en una anda construida por Jesús Galeano. Sí, la persona encargada de estas esculturas viene trabajando con ahínco más o menos desde 1980, siendo muy joven. Indiscutiblemente son tallas muy hermosas, son tallas que para ser realizadas es necesario pues mirar el contexto social y político de la época y también pues algunas descripciones que hace la Biblia. Me parece que sería interesante hablar un poco más de Simón. Simón es, pues como ya decía el compañero, uno de los 12 apóstoles, pero no es cualquier apóstol. Es un apóstol que se mostró insurrecto contra la presencia romana en esa zona del Oriente Medio, ¿no? De modo que parece ser que de pronto el contacto con Jesús hizo que rebajara de ese ímpetu que tenía para sublevarse. Hay que señalar también que el apóstol Simón también pues era llamado el celote, como lo hemos dicho, y era uno de esos 12 apóstoles, pero que antes de unirse a Jesús habría pertenecido al grupo de los celotes que luchaban contra Roma. Predicó en Egipto, en Libia y posiblemente en Persia. También dice la historia que posiblemente habría muerto como mártir. Sí, Simón era de un temperamento bastante fuerte, lo decía ahorita el compañero. Precisamente esa unión a los 12 y a la vida de Jesús fue lo que hizo que Simón tuviera un cambio de actitud y su corazón, que era un corazón de piedra, cambiara totalmente por un corazón sensible, por un corazón más puro. Y por eso lo vemos nosotros como uno de los grandes servidores del Evangelio. Estamos viendo también a esta hora de la noche, ustedes en pantalla, el ingreso del paso de Tomás Apóstol. Cuando vemos esta imagen, por supuesto, primero están viendo ustedes la imagen de los alumbrantes, que es todo el público que está alrededor de las calles de este municipio de El Cerrito disfrutando de la Semana Mayor. Pues hay que decir que esa imagen es de madera y yeso y que fue elaborada en el año 2004 por Nelson Saavedra a pedido del ingeniero Alfredo Nieto. Y también hay que señalar que Tomás es uno de esos apóstoles que recordamos por un hecho muy famoso y tiene que ver cuando en la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles, Tomás no estaba con ellos, los discípulos le decían, hemos visto al Señor. Él les contestó, si no veo en sus manos los agujeros de los clavos y si no meto mis dedos en los agujeros de sus clavos y no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré. Sí, Tomás era de los apóstoles más incrédulos, hasta no ver, no creer. Él era uno de los apóstoles que más se ausentaba, estaba más por fuera, estaba predicando, pero siempre él tenía esa inquietud, siempre había dudas en su corazón. Por eso cuando se da la resurrección y Jesús empieza a aparecerse y se le aparece a los demás compañeros, Tomás no estaba. Cuando él llega y se le comunica que Jesús ha resucitado, él no lo puede creer, como tú lo decías hace un momento. Él les dice, hasta que yo no vea, no lo voy a creer. Ahora señalábamos, don Diego, que esta es una imagen del año 2004, podemos decir que es nueva relativamente. Sí, es nueva, es necesariamente
algo que va a aparecer como consecuencia de ese espíritu de los cerriteños por querer engrandecer las procesiones de Semana Santa. Resulta de que en esos primeros años va a haber una anécdota interesante del paso. En la parte de abajo, lo que hemos llamado la estación, resulta de que este paso hizo la venia. Creo que lo más peligroso para el paso es precisamente el momento de la venia. Si no se ha amarrado muy bien la imagen, se va de bruces, y eso sucedió precisamente con este paso, y estuvo varios días sometido a reparación como consecuencia del deterioro que causó al estrellarse con el piso. Muy bien, avanzábamos entonces con esta procesión hoy Viernes Santo, procesión del silencio del Santo Sepulcro, y vemos el paso de Andrés Apóstol. Fue el primer apóstol llamado por Jesús, fue el primer discípulo, por ellos los griegos le llaman proclete, el primer llamado. Hermano de Simón Pedro, una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia. Sí, Andrés nació en Betsaida, población de Galilea, hijo de Jonás, que era un gran pescador. Como dato curioso, podemos decir que Jesús, después de llegar de sus viajes, se hospedaba en su casa. Andrés fue el primer discípulo que tuvo Jesús. Cuando Jesús volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón. Estaban remendando unas redes y les dijo: vengan y síganme. Ellos dejaron su familia y todo lo que tenían para irse definitivamente con Jesús. La historia también señala que a Andrés lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante 3 días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. ¿Qué podemos decir rápidamente de esta figura que acabamos de apreciar, que hace parte de esta procesión de hoy Viernes Santo? Pues fue crucificado en una cruz aspada, debido a que, como Pedro, no quisieron ser crucificados como Jesús. Hay que recordar que Pedro y Andrés son hermanos, y ambos decidieron que su final no iba a ser igual a Jesús, en el sentido de que no iban a estar crucificados de la misma manera. De modo que para él la cruz es un elemento fundamental. Hay un momento en que él dice: oh cruz amada, oh cruz deseada, y al fin tan dichosamente hallada. Eso lo dijo antes de ser crucificado. También tenemos que hablar de nuestro siguiente paso, el paso de Santiago Apóstol. Entre tanto, llegó Jesús con ellos a una granja llamada Getsemaní. Les dijo: sentaos aquí, mientras yo voy más allá y hago oración. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, empezó a entristecerse y a angustiarse. Así lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 y 37. De Santiago tenemos que decir algo. Era el hermano mayor de Juan y primo de Jesús. Su ministerio fue predicar en Jerusalén y en Judea, hasta que Herodes lo mandó a matar. Fue jefe de un grupo hebreo de los cristianos de Jerusalén, como lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Después de la crucifixión se dedicó a predicar la nueva fe y murió decapitado durante las persecuciones contra los cristianos. Fue testigo además presencial privilegiado de la resurrección de la hija de Jairo y fue uno de los discípulos más apreciados por Jesucristo, de tal manera que estuvo presente en 2 de los momentos más importantes de su ministerio: la transfiguración en el monte Tabor y por supuesto la oración en el huerto de los olivos. Hablemos también, don Diego, de esta talla que estamos presenciando en este momento. Es una bella talla, es una talla antigua. Es una talla que se ha conservado en buenas condiciones debido a que sus protectores necesariamente la han tenido en lugares alejados de otros elementos que la puedan contaminar con insectos
que la pueden devorar. Pero me parece que sería interesante hablar de que Santiago es el patrono de España. En España existe un lugar que se llama Santiago de Compostela. Allí supuestamente están enterrados los restos de Santiago y hay un peregrinaje permanente desde Francia y desde muchas partes que siguen un camino, el camino de Santiago. Es muy famoso en España. ¿Qué les parece si también hablamos un poco de los personajes que estamos viendo en este momento cada vez que están haciendo su ingreso a los pasos? Porque no solamente se trata de las imágenes, sino del trabajo y de una tradición de muchas familias. Vemos a los cargueros que llevan puesto, por supuesto, el traje como debe ser, el símbolo, el capirote, por supuesto también la túnica, don Diego. Pues aquí hay algunos elementos que se han perdido. Hace mucho tiempo existía lo que se llamaba el animasola. El animasola era un personaje totalmente de negro que andaba con un largo látigo amenazando a los niños cuando los niños se portaban mal en Semana Santa. Le teníamos miedo cuando estábamos en esa edad. Temor. Temor, claro, porque pensábamos que nos iba a castigar con su largo látigo, ¿no? ¿Por qué se pierde esta tradición? Esta tradición se pierde como consecuencia de la modernidad. Digamos que hay algunos elementos que no calzan ya para esta época, por ejemplo la famosa matraca. La matraca ya no se utiliza. Antiguamente en la parte alta del templo había una matraca de grandes dimensiones que se escuchaba a varias cuadras a la redonda. Se perdió porque la gente le da como pereza cargar esos elementos. Don Hernando, ¿y qué deben tener o qué cualidades deben presentar los hombres, porque tienen que ser varones, para ejercer ese arte del carguío? Bueno, genéricamente lo que se les pide a ellos es, primero que todo, una gran disciplina. Una disciplina para poder ejercer este puesto. No crea que ellos simplemente se visten y cargan, no, ellos tienen un reglamento de vida. En segundo lugar, tiene que ser jóvenes o personas que verdaderamente muestren un acto de fe. No solamente es cargar por cargar, sino porque verdaderamente sienten que sobre sus hombros pesa una gran responsabilidad y ese peso que ellos están llevando los está ayudando a continuar en ese caminar por la vida unidos a Jesús. Cuando vemos a todas estas personas, don Diego, no podemos decir que se pierden las cosas por modernidad solamente, porque estamos viendo todos estos cerriteños comprometidos con la Semana Santa, comprometidos con la Semana Mayor y acompañando todos estos pasos hoy recordando la muerte de Jesús en la cruz. Bueno, sí, indiscutiblemente la modernidad no borra todo, pero también los personajes que se vestían, que andaban con los elementos, van muriendo. Por ejemplo, había un personaje llamado Pasos Lindos, que era el encargado de tocar la matraca. Ese personaje murió. Y los regidores sí hacen presencia en las procesiones porque son ellos los encargados de mantener el orden. Claro. ¿O ya también están desapareciendo? No, pues sí ha habido algunas dificultades, pero en este momento los colegios están supliendo con el personal necesario para hacer cumplir el orden en las procesiones. Tenemos que a esta hora de la noche nuevamente agradecer a la alcaldía del municipio de El Cerrito por su vinculación y apoyo a las actividades de la Semana Santa y en especial a la realización de esta transmisión de la procesión del Santo Sepulcro. Le recordamos que el Ingenio Providencia es el único productor de azúcar orgánica en el país. El Ingenio Providencia les desea una Semana Santa en paz. Agradecemos también a la Junta Permanente Pro Semana Santa del municipio del Cerrito, que con su labor permite que año tras año se mantenga vivo el fervor de los feligreses en esta Semana Mayor. Escuchemos las notas de esta banda que hace su paso por el Parque Rada.
y hace su arribo en esta hora de la noche Pedro apóstol. Otro de los apóstoles, don Hernando. Vemos a Pedro apóstol. Pedro apóstol, pescador de profesión, su nombre era Simón, pero Jesús lo llama Pedro, que en latín significa piedra, Petrum Petris. Era pescador de profesión, como le dije anteriormente. Según el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, en la noche del prendimiento de Jesús, dijo a Pedro: he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe. Son palabras de Jesús bastante significativas y Pedro hace aceptación de ellas y empieza a trabajar con todos sus hermanos, los apóstoles y los discípulos de Jesús. También hay que decir que según el relato evangélico, San Pedro negó hasta 3 veces conocer a Jesús la noche en que éste fue arrestado, cumpliendo una profecía que le había hecho al maestro, pero arrepentido de aquella negación, su fe no volvió a flaquear y después de la crucifixión de Jesús se dedicó a propagar sus enseñanzas. Aquí tenemos algo importante que resaltar. Pedro cometió un error y ese error fue negar a Jesús. También encontramos en otro apóstol que también lo negó y cometió otro error. La diferencia de los dos, Pedro se arrepintió de ello y afianzó más su fe en Cristo Jesús, pidió perdón, fue capaz de pedir el perdón y Jesús le concedió ese perdón y hoy tenemos a Pedro como el primer apóstol papa que tuvo la iglesia. Don Diego, ¿y qué decir de la imagen? Según la historia, se cree, dice que se viene de un taller de Palmira, que es proveniente del taller del palmirano Héctor Romero. Sí, el ingeniero Alfredo Nieto tenía, pues digamos que un olfato único para saber dónde habían imágenes, digamos que abandonadas, y resulta que se va para Palmira, como había ido, por ejemplo, a Pradera, como había ido a Tuluá, y siempre encontró imágenes de buena madera, de buena talla, de buenas características, y la trae al Cerrito. Me parece que sería interesante que comentáramos acerca del fin de Pedro, ¿no? Ya habíamos dicho que Pedro va a ser crucificado con su cruz invertida para no pues estar a la altura de Jesús. Y resulta de que Pedro fue un personaje que su prédica, o por lo menos su discurso religioso, lo hacía frente a los judíos, mientras que Pablo lo hacía ante los gentiles. Eso necesariamente tiene que indicarnos que tenía como más audiencia porque los gentiles eran los no judíos. También cuando señalábamos la profesión de pescador, fue él también el encargado de pescar almas y se dedicó después de conocer a Jesús a este oficio y siempre lo hizo hasta la hora de su muerte. Precisamente Jesús llama a Pedro y le dice que desde ahora va a ser pescador de hombres. Pedro piensa un poco y organiza su vida, deja su trabajo de pescador y se viene a seguir a Jesús. En realidad, Pedro se dedicó toda su vida a evangelizar y a traer más cristianos al seno de la iglesia. Recordemos entonces que fue uno de los primeros discípulos de Jesucristo. También recordamos que se llamaba originalmente Simón, pero Jesucristo le cambió el nombre por Kefas o Cefas, que en arameo quiere decir piedra, para indicar simbólicamente que sobre él se fundaría su iglesia. Sí, Jesús le dijo a Pedro que a partir de ese momento él se llamaría Pedro en vez de ser Simón. Y le dice: Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo constituyó en la piedra angular de la Iglesia Universal. Le entregó las llaves del reino, es decir, la potestad para poder abrir
y cerrar el reino de los cielos. Es una cuestión simbólica para decir que podía perdonar los pecados aquí en la tierra o retenerlos también, darles esa oportunidad para que todos pudieran llegar al reino de los cielos. Estamos viendo en este momento el grupo de apóstoles. ¿Qué podemos decir, don Diego, también de esta tradición? Vemos varias personas, ponemos cerriteños, que están haciendo también esa alegoría a los apóstoles que acompañaron en la vida a Jesús. Es una tradición muy antigua. Lo que pasa es que inicialmente los apóstoles eran niños. Pero al final, según los sacerdotes, después de las ceremonias eso se convertía en algo poco atractivo para la gente porque los muchachos se agarraban era a jugar. De modo que con el tiempo se pensó de que había que darle más seriedad a ese transcurrir de los apóstoles. Por ese motivo entonces se busca gente ya con edad suficiente para que pues expresen delante del poblado, dentro de la gente, pues su compromiso religioso con la divinidad. Bien, les recordamos que estábamos en vivo y en directo desde el municipio de El Cerrito, llevándoles a ustedes la procesión del Santo Sepulcro, la procesión del silencio, hoy Viernes Santo, y también tenemos que señalar que pues continúan los pasos. Tenemos que decir que hace su llegada el paso María Cleofe. El síndico o la síndica es Agustina Caicedo y que el capitán de este paso es José Luis Cruz. Estaban al mismo tiempo junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Así lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 25. María Cleofe es una de las mujeres que seguía a Jesús. Podemos decir que tenía un ministerio y el ministerio de ella era el del servicio. Estas mujeres nunca se separaron de Jesús, aún las encontramos en el Calvario. Se le ve a ellas durante el recorrido hacia el Calvario llorando por el problema que tenían de abandonar a Jesús, lo iban a crucificar, y ellas sentían ese dolor tan inmenso de tener que perder a su maestro. Mas Jesús les hace una advertencia, que no lloren por él, que lloren más bien por ellas, que lloren por sus hijos. Muy bien, a esta hora de la noche también se vincula a esta transmisión que hacemos en vivo y en directo desde el municipio de El Cerrito el alcalde de esta municipalidad. Se trata del doctor Mauricio Martínez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ángeli. La verdad, muy complacido de que nos estén acompañando en esta noche tan especial para todos los cerriteños. Y la verdad, esperando que todo transcurra en la completa normalidad como ha pasado hasta el momento. Doctor Mauricio, usted también hace parte de la tradición de esta Semana Mayor aquí en el municipio de El Cerrito. Hablemos un poco de esa anécdota y de esa historia de su propia vida. Sí, la verdad es que es un sentimiento propio, algo que nos nace del corazón a todos los habitantes del Cerrito, porque es una tradición que ha venido desde nuestros ancestros y no podemos perder la oportunidad para seguir reconciliándonos en la fe de Dios. En estos momentos hice 2 procesos, que fue caminar la procesión un buen tramo de la misma y venirme para acá para estar con ustedes y poderle manifestar a todos los cerriteños la tranquilidad, la paz que se convive en nuestro municipio. Nuestras familias nos enseñaron cuál era el camino de la fe y hoy, como puede ver, todo el fervor se refleja en esta Semana Santa, que conlleva a que nosotros estemos unidos, que estemos mirando hacia el mismo sentido para que el Cerrito tenga una mejor calidad de vida. Alcalde, pues en este momento estamos viendo la imagen y el paso de María Salomé, y hay que recordar esta cita bíblica. Cuando Jesús expiró, había también allí varias mujeres que estaban mirando de lejos, entre las cuales estaba Salomé, mujer de Zebedeo. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Estas mujeres fueron demasiado fieles a su maestro. No solamente lo acompañaron en las buenas, sino también en las malas, como lo vemos, que ellas fueron las que siguieron a Jesús desde muy cerca, acompañándolo en esa vía hacia el Calvario. No solamente en la vía hacia el Calvario, sino que también vemos cómo se interesaron
en el momento de llevarlo al sepulcro para colocarlo en él, pero revistiéndolo de los mejores perfumes, de las mejores aromas, como era costumbre judía. Ellas fueron las que estuvieron presentes en ese instante. Y aquí estamos viendo otra de esas mujeres que se traen y se recuerdan siempre en las diferentes procesiones de la Semana Mayor de los diferentes municipios y países del mundo. Se trata de la Verónica o María Verónica, pero Jesús, vuelto a ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hay que decir que esta mujer tan singular en la Pasión de Cristo no aparece como Verónica relatada en ninguno de los evangelios, don Diego. Pues resulta de que hay toda una serie de evangelios, por ejemplo están los apócrifos, que no han sido tomados en serio, pero allí sí está ella en toda su plenitud. María Verónica es la patrona de los fotógrafos. Se dice que pues ellos la adoran debido a que ella fue pues la primera persona que hizo la reproducción de una faz sobre algún elemento, sobre una superficie. Por ese motivo entonces esa es la patrona de los fotógrafos actualmente. Doctor Mauricio, alcalde de esta municipalidad, importante hablar de la presencia de las mujeres también dentro de esta Semana Santa. Ahí lo hemos representado en las imágenes, la importancia que tuvo en la vida de Jesús todas estas mujeres que estábamos viendo, pero también hay que hablar y traerlo a la actualidad de la importancia de las mujeres dentro de la organización de toda esta Semana Mayor aquí en este municipio del Cerrito. La verdad, para nosotros en esta administración, y yo creo que para todo el mundo entero, el reconocimiento que le hace a la mujer ha ganado espacio, ha ido en esta vida recorriendo un camino que no ha sido fácil para ellas, pero se le ha ido reconociendo el valor tanto en lo laboral, en lo sentimental, pero primero que todo en la unión familiar. La mujer es el seno de una familia, sin ellos, que son los que nos dan la vida, en ellas florece la vida, y en Jesús por intermedio de la Virgen María. Las mujeres son el fiel reflejo de la dignidad, de la calidad humana, y por eso es que nos debemos llevar con ellas lo mejor posible, sin maltrato a la mujer. Ese es el lema que tiene nuestro gobierno nacional y creo que en todo el mundo, y por lo tanto tenemos que trabajar para que eso suceda. La verdad, la mujer es nuestra insignia. Alcalde, estamos viendo en este momento el ingreso del paso del señor de la Caña, el síndico o la síndica Miriam de Gómez y el capitán Oscar Cavalli. Podemos decir que este es uno de los pasos característicos del municipio de El Cerrito. Como dirían por allí si estuviéramos hablando de fútbol, están jugando de local. Este paso juega de local. Sí, la verdad, todos los pasos, Angeli, la verdad nosotros le hacemos un reconocimiento muy especial a todos los síndicos, a todos los actores para que nuestra Semana Santa sea una de las mejores de Colombia. Igualmente tengo que darle un agradecimiento a todos los patrocinadores para que ustedes pudieran estar hoy en el día de aquí, como es el Ingenio Providencia, el Banco de Colombia y demás entidades que han contribuido para poder hacer esta transmisión. ¿Qué esperamos nosotros? Que esta cantidad de gente, también hay mucha gente que no puede salir porque están enfermos, porque tienen algún impedimento, están en el exterior pero se sienten honrosamente cerriteños, es para que nos puedan ver y cómo se sigue manteniendo la hegemonía de la Semana Santa, esa actividad religiosa y cultural que va en pro del desarrollo de nuestra comunidad. Don Hernando, y hablando del señor de la Caña, hay que ir a la siguiente cita donde dice: y desnudándole, le cubrieron con un manto grana y le pusieron una caña por cetro en su mano derecha. Y escupiéndole, tomaban la caña y le herían en la cabeza. Así lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, del versículo 27 al 30. Sí, los soldados llevaron a Jesús al pretorio, lo desnudaron, le colocaron una caña en sus manos como cetro. ¿Por qué? Porque querían burlarse de él, diciendo que él era el rey, como Jesús se lo había dicho, pero que no le habían entendido, porque el reinado de Jesús era un reinado que no era de este mundo. Le colocaron ese cetro, unas cañas que se encontraron por ahí, se lo colocaron y aún con él mismo le daban en la cabeza, burlándose y diciéndole: salve, rey de los judíos. Estamos viendo también a esta hora el paso, la sentencia, esta crucial escena que nos presenta a Jesús sentenciado por todo un pueblo que es tomado como un reo. Hay que señalar la siguiente cita bíblica: los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús
con ánimo de darle muerte y no lo encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Don Diego. Pues básicamente este paso ha tenido una evolución muy grande, ¿no? Hay veces que aparece con otra escena, pero este paso indiscutiblemente de la sentencia es importante porque aquí vamos a encontrar el momento en que se va a declarar que Jesús debe morir en cruz. El morir en cruz necesariamente es una muerte que no es la más recomendable, es lo peor que le puede pasar a un reo, porque la cruz es básicamente para aquellas personas que se consideran antisociales. Entonces allí comienza todo ese proceso de agonía de Jesús hacia el Calvario. Este paso, don Hernando, tiene 6 cargueros, a diferencia de los demás, o 6 cargueros por delante y 6 cargueros por detrás, a diferencia de los otros pasos que son 4 por delante y 4 por detrás. Sí, este paso es bastante pesado, debido a la cantidad de imágenes que tiene, y el anda tiene que ser muy grande y muy fuerte. Es una madera bastante fuerte y por eso es demasiado pesado. Se necesita bastante fuerza, por eso hay 12 cargueros. Muy bien, después de esta explicación y de saludar a todos los televidentes que hasta ahora se suman a la transmisión que hacemos en vivo y en directo desde el municipio del Cerrito, les decimos manténganse conectados, vamos a hacer una pausa para comerciales y regresamos con la procesión del Santo Sepulcro hoy Viernes Santo. Estamos de regreso en la procesión del Santo Sepulcro, hoy desde el municipio de El Cerrito, y agradecemos a la Alcaldía Municipal de Cerrito por su vinculación y apoyo a las actividades de la Semana Santa y en especial a la realización de esta transmisión de la procesión del Santo Sepulcro. Les recordamos también que el Ingenio Providencia es el único productor de azúcar orgánica en el país. El Ingenio Providencia les desea una Semana Santa en paz. Agradecemos, por supuesto, a la Junta Permanente Pro Semana Santa del municipio de El Cerrito, que con su labor permite que año tras año se mantenga vivo el fervor de los feligreses en esta Semana Mayor. Estamos viendo, alcalde, en este momento otro de los pasos que hacen parte de la procesión del silencio, que es la que estamos viviendo esta noche. El paso es Jesús Nazareno. Sí, el paso de Jesús de Nazareno, aquí con nuestros maestros que nos acompañan el día de hoy, donde la síndica es Miriam de Gómez, pues también refleja todo lo que es la pasión de Cristo, ¿no? Aquí nosotros vemos cómo fueron los azotes permanentes que tuvimos por parte de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros debemos de considerar que la vida tiene sus valores, que tenemos que reencontrarnos con el sentido social, donde la equidad social debe de ser lo primero. Nuestro Señor Jesucristo, hoy estuve en la Vía Crucis en el corregimiento del Santa Elena, en la cual se hizo en vivo, y la verdad vi cómo los actores, las personas que intervinieron para que esa procesión del Vía Crucis se viera con una realidad latente. Si es así y uno se erizan los pelos, la piel se le coloca de gallina viendo los sufrimientos, se imagina lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nos conlleva a nosotros a que tenemos que vivir en paz, con tranquilidad y con fraternidad entre nosotros los hermanos. Hay que señalar que en muchos lugares de la Biblia se hace referencia a Jesús como el Nazareno. Lo encontramos en Marcos, capítulo 1, versículos 23 y 24, en Lucas, por ejemplo, capítulo 24, 13, 19. Por lo tanto, cuando Mateo dijo, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Qué decir sobre este paso que estamos viendo en este momento, don Diego? Este paso es importante, especialmente el día de hoy, porque no solamente pues sale en la noche, sino que también sale en el Vía Crucis, y durante ese proceso de encuentro con los diferentes pasos, los pasos se van a hacer la venia, que es el reconocimiento de la autoridad suprema sobre los demás individuos, a pesar de que ellos tengan un nexo muy fuerte con la divinidad.
Don Hernando, ya estamos viendo el siguiente paso, el paso del Cirineo. Cuando llevaban a Jesús, echaron mano a un cierto Simón Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Así lo encontramos en Lucas 23-26. Sí, el Cireneo es un hombre campesino, acababa de llegar del trabajo, estaba con todos sus atuendos de trabajo, se asomó para ver pasar a Jesús y de un momento a otro un soldado le echa mano para que venga a ayudar a Jesús a cargar esa cruz. Jesús ya había caído varias veces. El Cireneo pues le tocó, digámoslo así, cargar con la cruz de Jesús y llevarlo hasta el Gólgota, donde fue crucificado Jesús. Hoy en día podemos decir nosotros cuántos cireneos estamos aquí, cuántos de nosotros estamos ayudando a llevar esa cruz de Jesús a otras personas, cuántos de nosotros estamos ayudando, estamos sirviendo a la comunidad, porque esto es lo que nos debe dejar como lección este paso, ¿verdad? No solamente recordar que fue Simón el Cireneo el que le llevó la cruz a Jesús y pare de contar, no, es a ver hasta dónde nosotros podemos servir de cireneos al hermano que está al lado de nosotros. Don Diego, ¿y qué decir de los detalles de estas tallas, de estas figuras que hacen parte de este paso del Cirineo? Estos pasos se transforman. A veces el día jueves salen como la representación de un paso, posteriormente el día de hoy como la representación de otra escena. Pero indiscutiblemente aquí vamos a encontrar la presencia artística pues de ese artista cerriteño que viene a ser Nelson Saavedra, que se ha venido pues puliendo, se ha venido mejorando artísticamente para presentarnos en cada año pues lo mejor de su producción artística. Y estamos viendo el siguiente paso, el paso del Señor caído, y de esta suerte lo conducen al lugar llamado Gólgota, que quiere decir calavera o calvario. Lo encontramos en Marcos 15-20, don Hernando. Sí, el Señor caído. Durante el camino hacia el Gólgota, o el lugar de la calavera, donde fue crucificado Jesús, durante ese recorrido Jesús agotado, azotado, dolido, tuvo momentos de caída. Él nunca se quedó en el piso, se volvió a levantar y siguió cargando la cruz. Una lección para todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos dolemos por algo que nos pasó y nos quedamos en el dolor, en la angustia, en la dificultad y como que no podemos levantarnos? Ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús que cae, se levanta y continúa a pesar de todo el dolor que siente. Alcalde, y es así porque si lo podemos ver como una reflexión, hay que decir que Jesús vino al mundo y se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Por eso se siente débil, extenuado por el terrible castigo que el mismo hombre le ha impuesto y cae a tierra sintiendo el peso de la injusticia y del egoísmo de sus hermanos. Sí, la verdad nos tiene que servir de ejemplo todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tuviéramos una vida feliz. El tiempo nos ha llevado a que se pierdan los valores, pero esta clase de actividades como la Semana Santa, donde, como lo decía anteriormente, se ve el fulgor de la gente, que nos sirva para iniciar una nueva vida, para que todo mundo reconozca en Jesús el verdadero nacimiento de una etapa que conlleve a que todos seamos hermanos. Yo estoy muy complacido de que las personas en esta Semana Santa y así como los años anteriores hayan entendido el mensaje y en esta administración se han visto los reflejos de la cultura ciudadana, y es el día de hoy que marca la historia del Santo Sepulcro, lo que nos tiene que servir todo lo que significó Dios en beneficio de la comunidad. Don Diego, y estamos viendo el siguiente paso, el paso del Señor del Perdón, la síndica Leonor de Tenorio, el capitán John Riomaña. Y hay que también citar
una de esas citas bíblicas muy importantes, porque entre tanto Jesús decía: Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo encontramos en Lucas 23:34. Esa talla sí es bien antigua. Esta talla la trajo el padre Francisco Antonio Rada de Popayán. Ese sacerdote tenía una cualidad, y es que como tenía tantos sacerdotes amigos en Popayán, iba a cada uno de los templos y se extraía, pero no de forma violenta, sino que simplemente les pedía el favor de que le obsequiaran todas esas imágenes que ya no utilizaban. Una característica de este paso es que durante mucho tiempo fue organizado, fue embellecido en la época de Semana Santa por panaderas. El Cerrito tenía unas mujeres dedicadas a la panadería que para esa época se lucían haciendo los comistrajes que llamaban en esa época, exclusivamente para que la gente pudiera hacer otra cosa diferente a comer, simplemente para que salieran a la calle a rezar. Muy bien, y después de conocer esta parte de la historia, alcalde, hablemos un poco de ese trabajo que hacen los síndicos y las diferentes familias cerriteñas por mantener esta tradición, por mantener como deben ser los pasos. ¿Está comprometida la administración municipal actual con todo este grupo de familias que están dedicadas a fortalecer cada vez más este patrimonio del municipio? Sí, es un trabajo admirable que se ha hecho por los síndicos a través de la historia. Y es por eso que esta administración desde el año anterior ha decidido ayudarles con un recurso económico para que ellos subsanen esas necesidades, no con todo, pero la verdad les sirve, y espero que les sirva de gran alivio para subsanar esta clase de necesidades. Aquí la alcaldía municipal le quiere hacer un reconocimiento a todos los síndicos que hacen un esfuerzo inimaginable para que nuestra Semana Santa sea una de las mejores. La verdad me siento muy complacido porque ellos han entendido el esfuerzo que ha hecho esta administración y nos han dado la mano, porque esto es conjunto. Y aquí los padres, el padre Aníbal, el padre de la parroquia de Nuestro Perpetuo Socorro, la Misericordia, también han conllevado con su granito de arena, y todas las personas que participan en las misas, en todos los actos solemnes, para que nuestra Semana Santa se siga manteniendo como una de las mejores, que ese es el logro que nosotros queremos mantener en esta administración. Estamos viendo también en este momento el siguiente paso, el despojo. Entre tanto, los soldados, habiendo crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y la túnica, la cual era sin costura y de un solo tejido de arriba a abajo. Así lo señala el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 23. Es un momento bastante triste en la vida de Jesús, siendo Él el Dios mismo. Lo vemos despojando, que lo están despojando de sus vestiduras, lo dejan casi desnudo, azotado, golpeado, maltratado, y lo dejan desnudo para terminar de burlarse de él. Más adelante vamos a ver que esas vestiduras van a ser sorteadas entre los mismos soldados. Es una forma de despojar a Jesús de todo lo que él tiene aquí como ser humano. Nosotros podemos sacar unas lecciones muy prácticas de este paso de la Semana Santa. Hasta qué punto nosotros somos capaces de despojarnos de muchas cosas que nosotros tenemos para ayudar a los demás. Muy bien, ahí dejamos esa reflexión, esa inquietud, por supuesto, y hay que decir que el síndico o la síndica de este paso es Liliana Saavedra y el capitán es Hugo Insuasti. Don Diego. Hay algo que me llamó siempre a mí la atención, y es que el despojo es quitar, arrebatar, robar, digamos así de alguna manera, pues los elementos que hacen parte integral de la persona. Más tarde, como decía el compañero, esos elementos van a estar jugados, van a ser, por mucho tiempo se consideró que los jóvenes y los viejos no podían jugar juegos de azar porque se estaba jugando pues a Jesús. Estaban prohibidos en Semana Santa los juegos de azar. Hoy en día se hacen normalmente porque indiscutiblemente no tienen nada que ver, no hay ninguna relación lo uno con lo otro, pero
de alguna manera respetábamos el aspecto religioso, las costumbres, las creencias. Hoy en día la modernidad ha llevado a que aceptemos ciertos elementos, ciertos comportamientos, pues que en la época de nosotros, cuando éramos niños, eran imposibles de violar, porque se cometía un pecado muy grave. Y estamos viendo, después de conocer esta historia y esas cosas que se recuerdan y que muchísimas veces hacen tanta falta, tenemos que decir que entra el paso de la crucifixión. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron fuera para crucificarle. Así lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 20. Sobre la dura roca, también hay que decir, soporta el Salvador los martillazos que enclavan sus pies en el madero. Él muere por nosotros, por nuestra salvación. Sí, muere por nosotros, para salvarnos del pecado. Jesús en la cruz enclava el pecado del hombre. Con esa crucifixión, Jesús humanamente está haciendo un gesto de amor por el hombre. Está enclavando en su cruz toda la maldad del hombre, todo eso que hace que el hombre haya perdido el derecho a la eternidad, a la gloria. Pero Jesús se compadece, precisamente esa fue su misión, morir enclavado en esa cruz por amor al hombre. Alcalde, cuando vemos estos pasos, vemos estas reflexiones, hay que traerlo todo a la actualidad, a lo que estamos viviendo hoy en día, y hay que señalar que esta Semana Santa, sea el credo que se profese, debe servir para hacer un alto en el camino, para hacer una semana de recogimiento, de reflexión y perdonar a esos que de pronto nos han hecho mal, y por supuesto amar al prójimo como a sí mismo, porque es complejo muchas veces amar a esos que no nos aman, a esos que de pronto nos han hecho algún tipo de daño. Sí, es verdad. En Colombia estamos atravesando por un momento difícil, el cual esperamos que salga avante, que es el proceso de la paz. Yo creo que por este camino es el indicado para que todos los colombianos tengamos fe y esperanza de que vamos a tener un país que va a llenar de tranquilidad, de paz, de empleo, para que la gente sobreviva. Nosotros, siempre y cuando logremos ese propósito, va a ser el camino a la reconciliación, del perdón, del olvido, pero siempre y cuando ese olvido sea para mejorar, para que nuestros corazones se abran con amor y la esperanza de que en Jesucristo vamos a encontrar la verdadera fe. Aquí nosotros, todos los administradores, no solamente aquí en el Cerrito y no todos los alcaldes de Colombia, tenemos que trabajar para que la paz se logre en nuestra Colombia. Con las imágenes de este paso de la crucifixión, de los miembros de esta banda musical y por supuesto de los alumbrantes que hoy acompañan en la procesión del Santo Sepulcro, la procesión del silencio, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes queremos agradecer nuevamente a la Alcaldía Municipal del Cerrito por su vinculación y apoyo a las actividades de la Semana Santa y en especial a la realización de esta transmisión de la procesión del Santo Sepulcro que hoy llevamos hasta sus hogares. Ya volvemos. Y estamos de regreso en esta transmisión hoy Viernes Santo de la procesión del Santo Sepulcro, y tenemos que agradecer al Ingenio Providencia. Recordemos que el Ingenio Providencia es el único productor de azúcar orgánica en el país. El Ingenio Providencia les desea una Semana Santa en paz. Agradecemos también a la Alcaldía Municipal de El Cerrito por su vinculación y apoyo a las actividades de la Semana Santa y en especial a la realización de esta transmisión de la procesión del Santo Sepulcro. Avanzamos con la procesión del silencio y en este momento vemos el paso de María Magdalena. Había también allí varias mujeres que estaban mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena. Así lo encontramos registrado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 40, don Diego. Sí, esta talla también es muy antigua, viene desde la época del padre Rada, aunque posteriormente se va a adquirir una nueva, necesariamente vamos a encontrar que se conserva el rostro hermoso
Indiscutiblemente, para que esa imagen fuera dada pues en custodia, fue necesario que la persona que la recibiera supiera de belleza, porque indiscutiblemente es una talla donde resalta lo juvenil, resalta la tersura de su piel, de modo que se necesitaba una persona que no solamente supiera de belleza, sino que también supiera de hacer algunos elementos que realzara esas características. Hoy en día la familia que tiene a su cargo la organización del paso, pues está consciente de que ese paso necesariamente debe resaltar lo juvenil, la belleza y la coquetería. Y hablando del paso como tal, también como el significado de esta escena, don Hernando, hay que decir que todas las miserias y todas las caídas le habían sido perdonadas y ella, arrepentida y dolorosa, acompañó a Jesús hasta el Calvario. En su mano llevaba el vaso de alabastro lleno de precioso y perfumado nardo con el que ungió al divino Redentor. Yo te digo que a la mujer le son perdonados sus pecados, sus numerosos pecados, porque ella me ha demostrado mucho amor. María Magdalena, desde el momento en que fue perdonada por Jesús, nunca lo abandonó. Siempre estuvo con él, siempre estaba pendiente de él, junto a María, la Madre de Jesús. Y la vemos nosotros cuando está en el sepulcro, ungiendo al Señor, y más adelante la vamos a ver de que es una de las primeras mujeres que recibe la noticia de la resurrección. En este momento estamos viendo también las ahumadoras que hacen parte de esta procesión hoy Viernes Santo en el municipio de El Cerrito, y hace el ingreso el paso La Lanzada. Mas al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le abrió el costado y al instante salió sangre y agua. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 33 y 34. Es un momento bastante interesante en la vida de la iglesia. Los judíos tenían por costumbre que le quebraban los huesos de las piernas a los que crucificaban para terminar de morir. Como era sábado, era importante que muriera pronto Jesús. Mas, sin embargo, como ya lo vieron muerto, uno de los soldados con la lanza le abrió el costado. Salió agua y sangre. Es la unión de la iglesia. Es Cristo unido a la iglesia, nunca lo abandonó. Siempre estaremos unidos. Cristo Jesús, desde ese momento, vemos de que se cumplen las escrituras. Ni un solo de sus huesos será quebrantado. Estamos viendo también en este momento el siguiente paso, es el paso de la muerte, y hay que señalar también, alcalde, no solamente el trabajo de las mujeres, como lo hemos venido resaltando, sino el trabajo de los niños y de las niñas dentro de estas procesiones. Ahí estábamos viendo ahora una de las ahumadoras, las que llevan los estandartes. También es un trabajo que se está enseñando desde que son todavía muy pequeños. Sí, para nosotros es muy placentero de que la Procuraduría de la ciudad de Buga nos haya dado un reconocimiento por la atención que le ha dado esta administración a la niñez. Vemos y hablábamos aquí, mientras ustedes estaban en la propaganda, en los comerciales, de que a los niños los tenemos que valorar desde el principio, desde la enseñanza en nuestros colegios, en todas las instituciones, para que esos valores que se aprenden sean el camino del futuro, para que sean unas personas de bien. Y hoy vemos cómo nos acompañan en esta actividad religiosa, y desde aquí ya podemos dar como un augurio de éxito, porque estos niños son los que van a representar y van a ser los próximos líderes de nuestro municipio y, por qué no, de muchas partes de nuestro país. Don Diego, estamos viendo el paso de la muerte, al mismo tiempo se vio en el cielo otro portento, y era un dragón descomunal, bermejo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas tenía 7 diademas. Ese paso fue organizado inicialmente por un personaje típico, ya lo había nombrado, denominado Pasos Lindos. Inicialmente las figuras eran hechas en cartón. Resulta de que el problema de esas figuras era que
llegado el invierno, precisamente en Semana Santa, muchas de esas imágenes se deterioraban rápidamente, entonces por mucho tiempo se dejó de sacar dicho paso, pero el ingeniero Alfredo Nieto, ya fallecido, pues se da la tarea de buscar los elementos, primero en los colegios consiguiendo pues el esqueleto para organizar el paso de la muerte. Posteriormente consiguió por allá que alguien que estaba estudiando Bellas Artes en Cali le hiciera ese dragón, pero el dragón había partes que estaban hechas en fibra de vidrio, especialmente la cabeza, pero el cuerpo era hecho en cemento, por ese motivo era muy pesado. En ese momento se han integrado otros elementos que han sido elaborados por nuestro artista cerriteño, Nelson Saavedra. Nelson Saavedra, uno de los escultores más reconocidos en esta región del Pacífico colombiano y que tiene gran amor por el municipio de Cerrito. Claro, es un cerriteño, es ancestral, su familia Arango, digamos que aparece por aquí en la época colonial, trabajadores de una hacienda muy relacionada con el Cerrito como fue San Agustín. Esa hacienda era propiedad de los Arangos. Don Hernando, y hablemos de lo que estamos viendo, del símbolo de la muerte, por ejemplo. Este paso es un paso apocalíptico. Nosotros vemos ahí a la muerte. Cristo triunfó sobre la muerte. La muerte era para el ser humano lo peor porque no tenía la forma de volver al Padre. Cristo nos abre esa puerta venciendo la muerte. El dragón de las 7 cabezas son todos los males. Cristo Jesús le dijo a los apóstoles que vendrán días difíciles, la persecución de la iglesia, y siempre lo hemos visto, pero con el poder del Espíritu Santo, la iglesia está constituida, está fortalecida y continúa adelante. Estamos viendo en este momento el siguiente paso, el paso de José de Arimatea. Después de esto, José natural de Arimatea pidió licencia a Pilatos para recoger el cuerpo de Jesús y Pilatos se lo permitió. Con eso vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 38. José de Arimatea es un personaje bíblico que según la tradición cristiana era el propietario del sepulcro en el cual iba a ser depositado el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. También se dice que José de Arimatea era un hombre muy rico y que poseía un sudario muy fino, sudario que fue concedido para que Jesús pudiera ser sepultado en aquel jardín tan hermoso como tenía José de Arimatea. Hablando de todos estos pasos, señor alcalde, también es importante destacar la Semana Mayor en los diferentes municipios de esta región del Pacífico colombiano porque de alguna u otra manera dinamizan el comercio, también hay la posibilidad para que los turistas vengan y conozcan los diferentes lugares tan hermosos que tiene un municipio como este, como el municipio del Cerrito. Sí, la verdad, aparte de la actividad más importante es la actividad religiosa. Vemos cómo en este momento enfocan a la administración municipal con sus funcionarios. Es el segundo festival de gastronomía que tenemos aquí en el Parque Rada, dándole la oportunidad a todos los habitantes del Cerrito de que puedan mostrar sus habilidades artísticas, la gastronomía, e igualmente se ha hecho un recorrido por todo el municipio para que conozcan nuestros lugares turísticos. En las estadísticas que se manejan en las terminales, en esta Semana Santa, el Cerrito es uno de los sitios más visitados por los turistas y esperamos que la estén pasando muy bien, porque siempre tenemos las manos abiertas para recogerlos y brindarles lo mejor de nosotros. Nosotros estamos trabajando mancomunadamente y hay un programa que se llama Destino Paraíso y lo trabajamos con los demás municipios. Y continuamos con nuestra procesión, volvemos a los pasos que hoy hacen parte de la procesión del silencio del Santo Sepulcro y vemos a Nicodemos. Vino también Nicodemo, aquel mismo que en otra ocasión había ido de noche a encontrar a Jesús, trayendo consigo una confección de mirra y de aloe, cosa de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según la costumbre judía de sepultar. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 39 y 40, don Diego.
Bueno, la imagen que tenemos es obra del artista cerriteño, pero resulta de que inicialmente se hizo una imagen utilizando otra que había en la capilla y que estaba olvidada. Esa figura, esa era la imagen de Pedro, pero como no se utilizaba, entonces se le pidió a nuestro artista que la transformara en Nicodemos, entonces posteriormente se le va a hacer ya una nueva imagen, que es la que tenemos hoy en día aquí en nuestras procesiones. Este personaje, como decíamos anteriormente, hacía parte del Sanedrín, por lo tanto entonces era una persona muy rica y pertenecía a una división que había dentro de ese Sanedrín, que eran fariseos. Jesús permanentemente está criticando a los fariseos. Los fariseos son extremadamente conservadores en cuestiones religiosas, no aceptan innovaciones, no aceptan que alguien hable diferente a las normas que estaban vigentes en ese momento en Israel. Y ya estamos viendo en este momento el paso del descendimiento. Hay que decir que el descendimiento de Jesús es un evento narrado en diferentes evangelios, lo hemos venido señalando con lo que hablamos ahora de José de Arimatea, y estábamos diciendo que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia, ya lo habíamos señalado, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. En el momento en que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, empieza el proceso ya del descendimiento. Viene Nicodemo y desclava a Jesús de la cruz, y una vez que lo desclava, lo colocan en un sepulcro. Ese sepulcro era nuevo, nadie había usado todavía ese sepulcro, pero primero lo envuelven en unas sábanas que es el sudario. Eran unas sábanas muy finas que tan solo las personas ricas podían tenerlas. José de Arimatea, Nicodemo tenían ese poder. Nuestro compañero nos había dicho, pertenecía al Sanedrín, sí, y era discípulo de Jesús, pero era un discípulo a escondidas, porque no podía hacerlo por su calidad de miembro del Sanedrín. ¿Qué podemos decir en materia de esta talla, don Diego? ¿Es nueva? ¿Hace cuántos años se realizó? Esta talla es de la época del padre Zúñiga, más o menos del año 53. Resulta de que para esa época el padre Zúñiga va a acabar con la mayoría de las imágenes que existían en el templo como consecuencia de que estaban en muy mal estado, y decide entonces conseguir los recursos entre la gente del Cerrito, pidiendo limosna, pidiendo pues que se le diera, aunque fueran los elementos para él posteriormente venderlos, y consiguió la mayoría de las imágenes que hoy en día tenemos y que son pues consideradas de importancia capital para las procesiones que se organizan aquí. Básicamente son traídas de Medellín, ya se olvidan de las tallas de Quito porque son muy caras y son muy difíciles de traer para ese momento. Entonces el lugar donde hay muy buenos talleres es precisamente Medellín. Mire que ahora estábamos hablando que durante el descendimiento estaban presentes entre otros María y María Magdalena, además de Nicodemo y José, que descendieron a Jesús de la cruz, pusieron la escalera primero detrás y luego delante de la cruz, subiendo unos lienzos para ayudarse para bajar el cuerpo. Habiendo descendido del todo el cuerpo, lo envolvieron desde las rodillas hasta la cintura y lo entregaron a su madre. Esa es la escena de la piedad, del paso que estamos viendo en este momento, don Hernando. Sí, la piedad. Qué hermoso cuadro este que estamos viendo nosotros en este instante. María recibe el cuerpo inerte de Jesús, lo recibe en sus brazos, esos brazos que un día acunaron
el cuerpo de Jesús niño que vino a este mundo para salvarnos. Hoy se hace realidad esa misión de Jesús. Muere en una cruz, su madre lo recibe. ¿Cuál será el dolor que siente esta madre al recibir el cuerpo inerte de su hijo? Nos lo presenta a nosotros, para que nosotros nos acojamos a él, para que nosotros hagamos realidad en nuestra vida esa misión, ese amor que nos dio Jesús, entregar su vida por todos nosotros. Mire, usted dice, solo el amor ha sabido superar todos los obstáculos, solo el amor ha perseverado hasta el final, solo el amor engendra otro amor, y allí a los pies de la cruz nace una nueva comunidad, porque allí en el lugar de la muerte surge un nuevo espacio de vida. María acoge al discípulo como hijo, el discípulo amado acoge a María como madre, lo tomó consigo entre sus cosas más queridas, lo señala Juan 19:27, don Diego. Esa es la talla consagratoria de Nelson Saavedra. Me parece que supo ubicar los elementos necesarios para convertirla en lo que se quería. Indiscutiblemente la influencia la pudo encontrar en la Piedad de Miguel Ángel. Esa talla o esa escultura hecha por Miguel Ángel es el resultado de un trabajo realizado entre 1498 y 1499. Ese conjunto escultórico vamos a encontrar que la madre es eternamente joven, mientras que Jesús se ve un poco más centrados en años, debido a que precisamente en el Renacimiento se resalta es la juventud, especialmente de las Madonas. Todas las Madonas son la representación de María. Muy bien, les recordamos que estamos en vivo y en directo desde el municipio de El Cerrito, ubicado a pocos kilómetros de la capital del departamento del Valle del Cauca, y agradecemos a la Alcaldía Municipal de El Cerrito por su vinculación y apoyo a las actividades de la Semana Santa, y en especial a la realización de esta transmisión de la procesión del Santo Sepulcro que llevamos hasta sus hogares. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Recemos todos, dice, salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a la procesión del Gloria Santo a Santa Sepulcro. María, Estamos Madre de viendo en Dios, este ruega por momento el nosotros. paso de la cruz y las Ahora y en la insignias, hora de nuestra y hay que muerte, decir amén. que este paso se caracteriza por desfilar con dos niños vestidos de Como en el ángel principio, subidos y siempre, en por el los anda, siglos de los quienes por su siglos. corta Amén. edad aprovechan también la oportunidad para conciliar el sueño durante el largo recorrido. Don Hernando. Sí, los angelitos nos están simbolizando ahí la presencia de Dios en la vida de Jesús. Vemos en esas insignias algo que es interesante, los elementos que hicieron que la pasión de Jesús se hiciera realidad. Vemos, por ejemplo, el gallo. Está vivo, ¿no? Ese gallo está vivo, claro. Nos recuerda la negación de Pedro. Vemos también la lanza con un hisopo, que fue cuando le dieron a beber y el vinagre a Jesús. Vemos también la corona de espinas que le colocaron en las sienes a Jesús. Venga a nosotros tu Y la reino, cruz hágase tu que está en el voluntad fondo. en la tierra como en el cielo. Alcalde, en otros municipios se acostumbra el pichón, el pichoncito. El pichoncito es tomar el paso, tomar María, los Madre de barrotes del gracia y anda Madre de y llevarlo misericordia. por una cuadra más o menos. Aquí en el Cerrito también Dios se te hace. salve ¿Esta María, tradición llena alguna eres de vez ha hecho gracia, el algún Señor es pichoncito? contigo. No, Bendita nunca lo tú he eres hecho, entre todas pero las sí lo he mujeres visto y que lo bendito hacen, es el pero fruto de también tu son vientre, Jesús. las personas que cargan, que también tienen su reemplazo por cansancio o algo, pero lo hacen con fe y devoción, que es lo más importante. Dios te Queremos salve ver al María, llena alcalde eres de del gracia, el municipio Señor del es Cerrito contigo. en una próxima Bendita tú oportunidad eres entre cargando todas que las sea mujeres y un bendito es el pedacito fruto de tu vientre, de la Jesús. procesión, uno de estos pasos, una de estas andas. Vamos a tenerlo muy en cuenta. Si Dios quiere, vamos a ver si Dios la te podemos salve complacer a María, Angeli llena para el eres de próximo gracia, año. el Señor es contigo. También se me Bendita olvidaba tú que eres tengo que entre darle todas las un mujeres y reconocimiento bendito es el fruto de a tu un patrocinador vientre, que nos Jesús. olvidaba, que es el Banco de Occidente, que también contribuyó para que hoy tuviéramos
a nuestro canal regional, quien nos honra con su presencia, y a la empresa Masiboletas, que también nos ha patrocinado. La verdad esperamos que el próximo año, y usted también, Angeli, nos pueda ayudar a cargar un poquito algún santo. Lo pensaré, lo pensaré. Aquí estamos viendo. Es un esfuerzo muy grande que ellos hacen. Claro que sí, hay que reconocer ese trabajo que ellos realizan de manera esforzada, como también hay que señalar la importancia de las ahumadoras dentro de las procesiones, don Hernando. Las ahumadoras tienen un papel supremamente importante. Ellas siempre llevan el incienso que van quemando al Rey de Reyes. El incienso es un elemento que se quemaba en las diferentes ceremonias para resaltar la presencia de un ser muy importante, en este caso el Rey de Reyes. Ese humo que sube de la quema del incienso es el haz de oraciones, todo lo que nosotros le pedimos al Señor, que va subiendo hasta el infinito a perderse y que simboliza la acogida de Dios, teniendo en cuenta todo lo que nosotros le estamos solicitando. Y este es un incienso que hablábamos anteriormente cuando iniciamos nuestra transmisión. Quita un poco el olor a la caña de azúcar que es tan característico de este municipio de El Cerrito. ¿Van descalzas estas ahumadoras, don Diego? Estas ahumadoras... Van descalzas, ahí lo Sí, estábamos. van descalzas. Indiscutiblemente es una forma como de penitencia, sí, más que todo. Son muy antiguas las ahumadoras. Parece ser que la primera de ellas vino de Cali. Era una persona afrodescendiente, fue la que promovió la creación del grupo de ahumadoras. Y hay una característica, y es que ellas en el lugar donde queman el sahumerio lo acompañan o embellecen con una flor muy característica del cerrito. Estamos viendo la corona, los clavos, estos símbolos que también recuerdan la pasión del Jesús. Precisamente estos símbolos o signos son los que nos recuerdan la entrega de Cristo por amor a todos nosotros. Cristo recibe la corona de espinas no porque lo quería recibir, porque sí, no. Ese dolor que siente Cristo Jesús es el amor que siente por la humanidad. Los clavos con que fue clavado Cristo en la cruz significan el amor de Cristo por todos nosotros y que en la cruz enclava todos nuestros pecados. Las ahumadoras que veíamos y estos símbolos de la corona y de los clavos, pues hacen antesala a uno de los pasos más importantes esta noche, el paso que le da el nombre a la procesión, el paso del Santo Sepulcro. En general, cuando hablamos del Santo Sepulcro podemos distinguir la iglesia de Jerusalén, en la que se encuentra en el sepulcro de Jesús, el monte Calvario, la piedra donde fue ungido antes de ser sepultado. También hay que señalar que este paso representa el momento del santo entierro de Jesús, una de las partes más solemnes dentro de esta procesión, don Diego. Indiscutiblemente sí, es el acto solemne porque se transporta el cuerpo. Pues digamos que aquí se tiene que transportar, pero en el momento en que Jesús es bajado de la cruz, necesariamente va al lugar donde va a ser introducido o enterrado para que su cuerpo pues permanezca allí. Se ha dicho que era pues de alguna manera muy peligroso que alguna persona fuera a pedirle a los que gobernaban pues el permiso necesario para bajarlo de la cruz. Indiscutiblemente las mujeres juegan un papel importante allí. Las mujeres tienen muchos pantalones en esa época porque a pesar del peligro de acompañar a Jesús, ellas lo hacen y a costa de su propia seguridad. De modo que los hombres que acompañan también a Jesús, al ver semejante ejemplo, pues van a seguirlo, y por ese motivo entonces tenemos esa sepultura de Jesús en el lugar. Don Hernando, estamos, digamos,
que en uno de los puntos más importantes dentro de la procesión del silencio o la procesión de Viernes Santo del Santo Sepulcro estamos viendo varios hombres que acompañan este paso y, como bien lo señalábamos anteriormente, se hace de una manera solemne, de la manera más comprometida y más emotiva. En este momento sí, estamos viendo el paso del Santo Sepulcro y vemos en la parte de atrás y cargando a un grupo de personas, de hombres que van con un uniforme especial. Es el grupo de los santos varones. Están ellos, se han entregado y como una penitencia, cada año lo hacen, entregan este momento tan grande para cargar el cuerpo de Jesús y llevarlo al sepulcro, como lo hizo Nicodemo. Ellos son los encargados de culminar con este proceso de Jesús. Y después de ver el paso del Santo Sepulcro, también podemos ver que hace el ingreso el paso de Juan Apóstol. Habiendo mirado Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26 y 27. Juan se refiere a sí mismo en su evangelio como el discípulo a quien Jesús ama, ya que el maestro le demostró en muchas ocasiones ese afecto especial. Juan fue el discípulo que nunca se separó de Jesús. Era el discípulo más joven. Era un hombre muy entregado a la misión que Jesús le había encomendado. Nunca se separó de Jesús ni de su madre. Por eso Jesús le entrega a María como madre suya y madre nuestra. Y desde ese momento Juan acoge a María en su casa, en su corazón, y nos lo entrega a nosotros también, y por eso nosotros nos acogemos a ella y la acogemos como madre nuestra. Fue autor además del cuarto evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis, y es considerado por Pablo como una de las columnas de la primitiva iglesia cristiana. Y vamos finalizando la procesión de esta noche de Viernes Santo, porque hace también el ingreso, el paso de María Dolorosa, don Diego. Sí, esta talla fue obsequiada por un japonés, Daniel Teshima. Ese personaje pues echó raíces en el Cerrito, fue de los primeros que modernizó la agricultura, fue de los primeros que sembró lo que ellos llamaban pepas, que eran básicamente la soya, el millo y también el frijol. Hizo muy buenas relaciones con la gente del pueblo, tanto así que se le convenció, a pesar de que inicialmente no era católico, de que regalara esa imagen. Fue de los fundadores de SAJA, la Sociedad de Agricultores Japoneses aquí en el Valle. Y hay que decir también que la Dolorosa es la representación de la Madre de Jesús cuando camina hacia el Gólgota en el momento de exteriorizar su inmenso dolor. Esta figura tiene una carga expresiva y tiene también belleza en su rostro. La mirada está dirigida hacia lo alto, con ojos grandes, el rostro lleno y terso. Su naturalismo, por supuesto, le lleva a fijarse en los rostros de las mujeres de la tierra. Es una imagen de una mujer abierta, expresiva, contraria a una soledad. Sí, en realidad el dolor que siente María en este momento no solamente se queda en su expresión de rostro, es un dolor profundo, un dolor en silencio, como Simeón se lo dijo en una ocasión cuando presentó al niño en el templo: una espada atravesará tu corazón. Es la espada del dolor de ver el sufrimiento de su hijo, pero a su vez María sabía y tenía la esperanza de la resurrección de su hijo, de la resurrección del Hijo de Dios, de ese hijo que llevó ella en su vientre un día. Por eso a ella no la vemos con esa cara desencajada, sino que la vemos con un rostro bastante expresivo, no de felicidad, no, sino de una expresión en la esperanza, en el amor. Alcalde, hoy tristemente hay que decir, nos encontramos en nuestra sociedad mujeres, madres de familia, que están atormentadas por el secuestro o el asesinato de sus hijos, viven dolor, viven desesperación y también porque a muchas de ellas las separan de sus hijos forzadamente.
¿qué decirle a las mujeres que tienen hoy en día la oportunidad de ser madres y que tienen la bendición de tenerlas con ellos? Como lo dije anteriormente, hay que lograr votos para que la paz en Colombia sea una realidad. Creyendo que la paz se logre en nuestro país, va a mejorar esa situación y van a volver sus hijos a estas madres que tanto sufren por no tenerlos a su lado. Muy complacido, de verdad, de que se esté brindando este proceso y ojalá llegue a un feliz término. Y en este caso hablábamos ahora del trabajo que hacen las ahumeadoras, los síndicos y todo, pero no nos podemos olvidar de esas personas cuando decíamos ahora que Jesús venció la muerte, y tenemos que darle un reconocimiento igual a todas esas personas que hoy no nos acompañan y que han sido artífices para que nuestra Semana Santa se posicione como una de las mejores, como la señora María de Jesús González de Arango en el Paso de la Piedad y muchos más que han contribuido para que esta insignia que nos engrandece, nos enorgullece a los cerriteños, como es la Semana Santa, sea hoy una realidad. Nosotros también queremos agradecer a todos nuestros televidentes siempre fieles con nuestro canal regional Telepacífico, a ustedes que se encuentran en los departamentos de Nariño, Chocó, Cauca y nuestro Valle del Cauca. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta transmisión. Por supuesto, a usted, don Diego, mil gracias por acompañarnos durante esta transmisión, hoy llevándoles la procesión del Santo Sepulcro. Bueno, los esperamos el próximo año. Vamos a tratar de que sea más contundente, sea más ceremoniosa, para que el pueblo cerriteño y el pueblo vallecaucano y por qué no colombiano y todos aquellos que están en el exterior pues nos puedan acompañar. Claro que sí, nuevamente mil gracias a usted, don Hernando, también mil gracias por habernos acompañado. A todos ustedes, mil gracias también, y en nombre de la comunidad católica del Cerrito, le damos los agradecimientos y esperamos que todo el Valle del Cauca que ha visto esta transmisión se haya llevado la mejor imagen y que el Señor los bendiga a todos. Y el agradecimiento especial también es para la Alcaldía Municipal de El Cerrito. Gracias a su trabajo y a su buena disposición, pues hemos podido llegar hoy a los hogares de más de 8 millones de habitantes. No, el agradecimiento para ustedes, a nuestro canal regional. Se me escapaba una persona que es muy importante para mí, que es la señora Teresa Gil de Rojas, que igualmente fue síndica del Paso de María Salomé, que también contribuyó mucho para que nuestra Semana Santa, vuelvo y le reitero, su posicionamiento que tiene actualmente. Agradecerle a todo el personal que hoy nos acompañaron, a todos, a las personas que han sido partícipes para que esta transmisión sea un éxito, pero principalmente darle las gracias a Dios por habernoslo permitido, porque nos acompañen de la gente del extranjero, que yo sé que nos están viendo desde San Andrés, desde toda parte de Colombia. Muchas gracias a ustedes. También debemos agradecer a Andrés Felipe, él ha sido el encargado, el jefe de prensa de esta administración municipal de El Cerrito, Andrés Felipe Ospina. Para él muchísimas gracias, siempre estuvo muy atento para que esta transmisión de esta procesión pues llegara lo más limpia hasta sus hogares. Queremos nuevamente agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado durante esta Semana Mayor, recordándoles que nuestro canal regional Telepacífico siempre hará presencia buscando exaltar las manifestaciones artísticas, culturales y religiosas de esta zona de nuestro país. Que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad.